Gracias, buenos días a todas y todos. El doctor Pedro Páez Pérez, superintendente del control del mercado. El doctor Fabio Marcelli, director del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de Investigaciones italiano. Abogado David Padilla, director nacional de Estudios e Investigación de Prácticas Legales. Magistrados de la Corte Nacional de Justicia, funcionarios judiciales, distinguida concurrencia. Tengo el agrado de darles la más cordial bienvenida a este evento académico que se realiza gracias al auspicio de la Superintendencia del Mercado, a través del doctor Pedro Páez, superintendente, y de la Corte Nacional de Justicia. Permítanme hacer una breve introducción sobre este evento. Y quiero decirles que la Corte Nacional de Justicia está comprometida con el cambio estructural de la función judicial y con la renovación de la cultura jurídica del país. Para cumplir ello, una de las estrategias ha sido la de organizar y realizar encuentros académicos de alto nivel, de carácter nacional e internacional, para promover el debate jurídico, el intercambio de conocimientos y experiencias sobre temas jurídicos, con la participación de magistradas y magistrados y académicos de países amigos. Y obviamente que todo ello nos conlleva a aportar a ese gran objetivo nacional que es el del mejoramiento de la administración de justicia en el Ecuador. Esta vez tenemos el privilegio de contar con la participación de un distinguido jurista italiano, el doctor Fabio Marcelli, investigador del Instituto de Estudios de Derecho Internacional en Italia, quien expondrá sobre el tema un análisis de la función de regulación del mercado y la libre competencia en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia que rige en el Ecuador. Y al respecto yo quisiera recordar que, según norma constitucional, el sistema económico que rige en el Ecuador es social y solidario. Y la economía social y solidaria es una forma de producción, de comercialización, de distribución de la riqueza centrada justamente en el ser humano, en el trabajo, antes que en el capital. Promueve este sistema la asociatividad, la cooperación, la autogestión. Y dentro de ese contexto es importante destacar la existencia y las funciones y competencias de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Obviamente no le voy a quitar el espacio a Pedro Páez, pero yo quiero simplemente referirme a que esta superintendencia tiene como fin controlar el correcto funcionamiento del mercado
a través de la prevención de los abusos de poder de mercado y de todas aquellas prácticas que vayan en perjuicio de los consumidores y de los operadores económicos, ¿no? A fin de construir con la competitividad la eficiencia y el bienestar en general de toda la sociedad. Y obviamente también, por otra parte, la Corte Nacional de Justicia contribuye en este campo, ¿no? Pues a través de la Administración de Justicia damos seguridad jurídica, ¿no? Y la tutela efectiva sobre todo a los derechos fundamentales, ¿no? Pero lo importante también es destacar el tema del desarrollo jurisprudencial, ¿no? Les comentaba hace un momento, ¿no?, que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia tiene una facultad que me parece de mucha trascendencia, que es la de expedir resoluciones sobre precedentes jurisprudenciales. Cuando se han producido 3 fallos reiterativos que reiteran el mismo criterio sobre el mismo punto de derecho, ¿no?, estos fallos pasan al Pleno de la Corte Nacional de Justicia y si ratifica ese criterio, se expide una resolución que es un precedente jurisprudencial obligatorio. Y de esa manera podemos contribuir, ¿no?, a la mejor solución de los casos. Y quiero destacar también que en un Estado constitucional de derecho de justicia, como se va a tratar del tema, ¿no?, los jueces y jueces somos protagonistas de la creación del derecho. Y justamente el señor conferencista va a hablar, me parece que de ese tema, ¿verdad? La conferencia brindará una introducción sobre el concepto de Estado constitucional de derechos y justicia y su enlace con el tema de los derechos sociales, ¿no? Será brevemente analizadas algunas fuentes internacionales sobre materia de derechos sociales. Tomará en cuenta las bases normativas de los derechos sociales en Italia y en Ecuador, haciendo un análisis comparativo, ¿no? Abordar también el tema de los efectos negativos de la globalización sobre el goce efectivo de derechos sociales. Y analizará también las diferentes pautas de integración regional en Europa y América Latina, con particular atención en el papel de los jueces como garantía de los derechos sociales. Quiero agradecer la bondad del jurista Fabio Marcelli por ofrecernos sus conocimientos y experiencia en este tema de tanto interés, ¿no? Agradecer al doctor Pedro Páez, con quien estamos trabajando en este tema académico conjuntamente, Superintendencia y Corte Nacional, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y quiero darle la más cordial bienvenida al señor embajador de Italia, agradecerle el auspicio en estos eventos académicos y también, como señor embajador, vamos a seguir trabajando en este campo académico, ¿no? Muchas gracias, bienvenidos a este evento. Intervención del doctor Pedro Páez Pérez, Superintendente de Control de Poder del Mercado. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, a la distinguida mesa directiva acá. No voy a hacer los vocativos del caso para más bien ir directamente a la médula del asunto. Nosotros estamos muy contentos de poder continuar este proceso de cooperación con la función judicial ecuatoriana. Hemos desde el principio golpeado las puertas de esta función en las distintas instancias, en la medida en que el proceso constituyente que estamos viviendo, en el que se incluye por un lado
la instauración de esta nueva esfera de derechos y la concreción institucional de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado como una novedad no solamente jurídica, sino una novedad institucional, que además tiene una serie de dificultades en el ámbito de la cultura empresarial, de la cultura institucional en el país, tiene también como correlato el esfuerzo que ha hecho el país en su conjunto, bajo mandato popular a partir del referéndum que se hizo en el 2011, ¿no, Carlos? El 2011, que se establece una responsabilidad de reestructurar la justicia en el Ecuador, porque había un proceso de deslegitimación. Ahorita están entrando, ¿no es cierto?, en un proceso de interpelación ciudadana, de esa interpelación permanente de esa ciudadanía nueva que tenemos en el país, ¿no es cierto?, y ante la cual tenemos que dar resultados, ante el cual tenemos que mostrar absoluta coherencia y por tanto necesitamos trabajar conjuntamente desde los principios del derecho, desde la doctrina, para poder enraizar con absoluta legitimidad estas esperanzas del pueblo ecuatoriano, que en su momento tumbaron hasta 3 presidentes y que ya dijeron basta. Tenemos que ser conscientes de que el proceso constituyente del que somos parte define un episodio más en esta forma histórica del Ecuador que felizmente nos distingue frente a nuestros vecinos, de los cuales no tenemos mayores diferencias, ni étnicas, ni lingüísticas, ni religiosas, ¿no es cierto? Las mismas trayectorias políticas, y sin embargo aquí en el Ecuador, después del vergonzoso arrastre del viejo luchador, ¿no es cierto?, aquí podemos jactarnos de tener 100 años de, más allá de las dificultades que las tenemos, más allá de episodios de violencia que han habido muy contados, no hemos llegado, ¿no es cierto?, a los desencadenamientos de procesos y de conflictos muy dolorosos como han tenido nuestros hermanos países vecinos. Insisto, sociedades idénticas en todo lo demás, y sin embargo algo hemos hecho bueno aquí en el país para evitar que acá las cosas se compliquen de una manera dolorosa, de una manera con ciertos rasgos de irreversibilidad en muchos casos, en largos procesos de conflicto, de violencia, como ha pasado en los países hermanos. Entonces, el proceso constituyente que tiene el país de pronto implica una apuesta a continuar a continuar creando las condiciones de una convivencia pacífica, en el que el tema de la legitimación es un tema fundamental. Y como bien lo mencionaba el presidente de la Corte Nacional de Justicia, estamos ahorita en un proceso en el que no solamente se establece la economía social, el estado de economía social y solidaria como un elemento de justicia social, de recuperación, de inclusión de masas de la población que habían estado excluidas del proceso económico, sino que además se establece dentro del horizonte neoconstitucionalista, se establece que este no solamente es un estado de derecho, sino que es un estado de derechos. Es un tema fundamental. Es un tema fundamental porque en la apuesta de la nueva justicia ecuatoriana, de la reestructuración de justicia ecuatoriana, tenemos que justamente garantizar que esas reglas del juego claras para todo el mundo, ¿no es cierto?, van a ser condición ineludible de ciudadanía. Y precisamente es en ese horizonte lo que esta superintendencia está tratando de establecer o de difundir las responsabilidades específicas que le corresponden. En la Constitución de Montecristi y en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Estado se establece una nueva esfera de derechos que no solamente que han estado conculcados en el país durante todos estos años de existencia, no porque no exista un articulado y una normativa al respecto. En varias constituciones, al menos desde la Constitución de 1929, hay disposiciones expresas en contra de los abusos monopólicos. Inclusive en el Código Penal, yo no soy abogado, pero al menos el que yo he leído desde 1971, hay disposiciones con sanciones penales. Y fruto de la larga tradición de que la ley se acata pero no se cumple, aquí no ha habido un solo caso al respecto.
Y los abusos los tenemos todos los días del año, permanentemente en todos los sectores de la economía, en todos los rincones del país. Tenemos el caso inclusive de qué sé yo, el tema de la rotulación de genéricos, de los medicamentos genéricos, por ejemplo, que viola varias leyes orgánicas y no se ha cumplido. Tenemos el caso de la rotulación con respecto a transgénicos, se viola la ley de 1990 de defensa del consumidor, ya son 25 años que se pide que si es que hay ingredientes transgénicos, tiene que ponerse en la etiqueta. Y luego viene la ley orgánica de defensa del consumidor del año 2000, la ley orgánica de salud del año 2006, la ley orgánica de soberanía alimentaria del año 2009, la ley de seguridad bioalimentaria. Y luego viene la ley nuestra que en el artículo 27 dice, si es que se omite información relevante, hay publicidad engañosa, comercialización del caso. Bueno, dicen, ¿para qué te metes en este tema? Si aquí en el Ecuador están las leyes como la ley de jubilación de la mujer a los 25 años y nadie ha cumplido, entonces aquí las leyes están para que no se cumplan. Las leyes son solamente para los de poncho. ¿Cómo puede? Inclusive aparecen editoriales, ¿no es cierto?, de prestigiosos analistas nacionales que dicen, cierto es que así dice la ley, por ejemplo, en el caso de una reciente sanción que tocó imponer a la superintendencia luego de esfuerzos ingentes para evitar esa sanción a través de los compromisos de cese que están contemplados en el artículo 89 del tratado. Y dicen, cierto es que en la ley, en el artículo 79 se dice clarito que las sanciones van hasta el 8% en caso de infracción leve, hasta el 10% en el caso de infracción grave, hasta el 12% en el caso de infracción muy grave. Pero ¿cómo le van a poner una sanción así a una empresa tan importante y a gente de tanta plata como la que está ahora involucrada? Miren, esto que está pasando es gravísimo. No nos retiramos a una sola empresa, a un solo caso. Cuando hablamos, en este caso que les hacía referencia de las 4 o 5 leyes orgánicas que no se han cumplido durante años, con la apatía de distintos sectores de la sociedad, nos dicen, si nos hacen cumplir con la ley vamos a desabastecer al país. ¿Sí nos estamos dando cuenta con lo que se está jugando aquí en este país? ¿Sí nos damos cuenta que en realidades tan cercanas como la colombiana y la peruana, este tipo de situación en que la ley solamente es para los de poncho, este tipo de polarizaciones sociales en las que se niega el derecho ciudadano de la igualdad ante la ley, en la que se niega el derecho ciudadano a la justicia, es lo que está quebrando las condiciones de legitimidad y las condiciones de convivencia pacífica? Por eso para nosotros es tan importante y somos tan agradecidos con la Corte Nacional de Justicia el permitirnos continuar con estos talleres. Tuvimos un taller parecido con la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Competencia de España, Joaquín García, y de una alta representante del CADE, la comisión el equivalente de la Superintendencia de Brasil, Ana Carolina Santos. Y discutimos justamente el tema de la normativa comparativa, que hablaba, por ejemplo, el tema de las sanciones, ¿no? A propósito de que aquí se dice que hay sanciones que son desproporcionadas e injustas. En el caso de Brasil, nos contaba Ana Carolina que luego de 6 décadas de vigencia de una normativa antimonopolio, habían hecho una revisión integral de su ley y habían aumentado las multas. En el caso de Brasil no llegan al 10, al 12%, sino al 30%, precisamente por esta dificultad que existe de poder hacer una persecución exhaustiva de este tipo de casos. En la teoría económica, en derecho y economía, digamos, el punto de intersección entre derecho y economía, esto tiene una fórmula matemática en la que cuando hay dificultades para trincar, ¿no es cierto?, en un problema, en una infracción, lo que se hace es el valor esperado de la pena, es decir, la probabilidad de encontrar, de trincar, de probar una infracción multiplicado por el valor de la pena, que es el mismo principio que se utiliza en el tema de las infracciones de tránsito. Bueno, esto nos muestra, miren, esto nos muestra el hecho de que aquí tenemos también un peligro específico frente a una cultura de no cumplimiento de la ley, frente a una cultura que todavía nos retiene lastrados en el pasado, de que las leyes son solamente para los de abajo, de que existen distintos sectores, existe una oligarquía que no tiene por qué cumplir con la ley y existe el resto del pueblo que puede pasar lo que sea.
también aparece una nueva fuente de problemas, que es el hecho de la novedad, de la sorpresa. Estamos hablando de un tema que no tiene antecedentes en el Ecuador, a pesar de que esto tiene una tradición jurídica en otras partes del mundo que podría empezar con la ley Sherman de 1890 de los Estados Unidos. Y cuando aquí en el Ecuador, después de varios intentos de tener una normativa interna, finalmente se tiene, porque ya los poderes fácticos no pudieron deshacerse, no pudieron tumbarse la ley como lo hicieron en el pasado, inclusive cuando llegó al nivel de la presidencia de la República. Cuando finalmente no les quedó otra que aceptar el hecho de que existe una normativa interna en este plano, pues nos dijeron que esto era comunismo, nos dijeron que esto era un atentado contra la propiedad privada, nos dijeron que esto era una aventura en contra de la libre empresa. Miren, yo no creo que en el caso de los Estados Unidos o en el caso de Italia, estamos invitando no solamente al doctor Petruzzella, que ojalá fue el presidente, el equivalente al superintendente, iba a estar acá, sino que también estamos invitando al anterior presidente del Consejo de Gobierno, el doctor Mario Monti, que fue también, él ha sido un especialista en temas de derecho de competencia, sino que también estuvo tanto en Italia como en la Comisión Europea, estuvo a cargo de este tipo de temas. Y cuando conversábamos de este tipo de asuntos en Roma nos decían, miren, el mismo tipo de incomprensiones tenemos en todas partes, ¿no? Pero no creo que ustedes tengan el nivel de incomprensión que tenemos acá en el Ecuador. Por eso es tan importante el hecho de que nos acompañe aquí Fabio, un profesor tan reconocido que además desde su cargo como director de investigaciones de este Centro de Derecho Comparado, de Derecho Internacional, en el marco de la globalización, que nos permita entender desde la perspectiva de los fundamentos de la doctrina del derecho cómo estos elementos contribuyen a establecer un marco coherente de convivencia y cómo la falta de responsabilidades en resolver las contradicciones que empiezan a enfrentarse en la dinámica ineludible, porque el derecho no puede estar ajeno a la evolución de la sociedad, ¿no es cierto?, necesita tener algún tipo de soluciones y algún tipo de marcos de congruencia que puedan ser debatidos desde lo que son las tradiciones más antiguas, justamente el derecho romano. Por eso, nuevamente, la pertinencia de que aquí nos acompañen amigos italianos, ¿no es cierto?, en un proceso de diálogo, de análisis y de construcción también jurídica, en el que desde la perspectiva modesta de la superintendencia estamos empeñados. No solamente que vamos a continuar con una serie de coloquios en torno a la filosofía y a la doctrina del derecho desde la superintendencia para evitar que hayan sorpresas que nos quieran imponer puntos de vista, ¿no es cierto?, y que más bien desde el análisis serio de lo que ha sido la jurisprudencia internacional. En el último encuentro del International Competition Network nos contaban que ya hay 132 países con normativa interna en torno a competencia y que el Ecuador fue el número 129. Somos de los últimos países en tener una normativa en ese sentido. Pero por eso mismo tenemos que actuar con absoluta responsabilidad, remitidos a las fuentes de la doctrina del derecho, remitidos a la jurisprudencia comparada, remitidos al estudio de los casos que existen en otros países, para que el esfuerzo constituyente que ha hecho el país en esta apuesta por continuar viviendo sea enriquecido con esta nueva fuente de derechos del consumidor, derechos del propio productor, que hasta ahora han estado conculcados y que han estado en el corazón de la dinámica de atraso y de subdesarrollo de los últimos 500 años. Muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes y ojalá las inquietudes o las provocaciones que nos va a presentar Fabio nos ayuden a continuar con un proceso de diálogo y de construcción teórica permanente. Muy gentil. Me permito dar lectura a una breve síntesis biográfica del doctor Fabio Marcello. Jurista italiano de amplia experiencia académica en Derecho Internacional, Ambiental, Financiero y Derechos Humanos. Investigador y consultor del Instituto de Estudios de Derecho Internacional de Roma.
docente de reconocida trayectoria en varias universidades de Italia, Tercera Universidad de Roma, Universidad de Sapienza y Universidad Macerata. Por favor, doctor. Es para mí un grande honor y una grande alegría estar aquí entre ustedes para hablar de temas tan importantes por el futuro de nuestros países. Pienso que sea necesario asumir una óptica internacional sobre estos temas. Nosotros vivimos cada uno y trabajamos en sistemas jurídicos nacionales diferentes, también en organismos regionales diferentes, América Latina, Europa, pero es común el afán que tenemos de asegurar a este mundo y a las generaciones que van a seguir un futuro digno en este mundo del cual nos encontramos a vivir, frente a fenómeno de la globalización económica que está cambiando el mundo de forma muy profunda desde por lo menos 20 o 30 años a esta parte. No es para mí la primera vez que tengo la suerte de visitar este país, siempre lo hizo con un propósito naturalmente de conocer al país, su gente, su naturaleza, su historia, su cultura, pero también con específicas intereses de carácter científico y político. Una experiencia muy importante que tuve la oportunidad de hacer en este país ha sido la experiencia con la Comisión de Auditoría sobre la Deuda Externa, que presentó en noviembre de 2008 su informe conclusivo, que es una experiencia única. Aún ahora, después de más de 5 años de realización de este informe, podemos decir que queda única la experiencia de Ecuador como único país en el cual se ha logrado analizar de forma muy precisa el fenómeno de la deuda en sus varias componentes, pública, privada, oficial, con instituciones financieras internacionales, con bancos privados. Este análisis permanece, en mi opinión, un precedente muy importante por todos los países del mundo y que con el pasar del tiempo se hace más y más importante, porque el fenómeno de la deuda externa, de la deuda pública, es un fenómeno que afecta hoy prácticamente a todos los países del mundo. A mi país, por ejemplo, tenemos un fenómeno muy importante de deuda pública y en parte también de deuda externa, que afecta a la posibilidad del Estado de cumplir políticas sociales, políticas económicas, políticas industriales, políticas en apoyo a la cultura, al heritaje histórico y cultural que tenemos, que como ustedes saben es un heritaje importante, con respecto al deber de brindar ocasiones de trabajo digno a las jóvenes generaciones, como también la salud, la educación. Todos esos temas son temas que son afectados por la existencia de esta deuda. Por lo tanto, yo no me canso de insistir sobre la importancia trascendente histórica del trabajo que fue cumplido por la Comisión de Auditoría sobre la Deuda Externa en Ecuador y de averiguar la posibilidad de repetirlo o de retomarlo en otras situaciones como la de mi país. Hablaba el doctor Páez de derecho romano. Quiero recordar que ese tema de la deuda externa lo empezamos a trabajar hace ya 24 años con un grupo de profesores de derecho romano de la Universidad de Roma, el profesor Ferrano, el profesor Schimani y otros en cambio que se dedicaban al derecho internacional, como yo y otros. Y fue un encuentro interdisciplinario dentro del derecho muy importante porque nos permitió
de averiguar la posibilidad de aplicar principios antiguos como del derecho humano a fenómenos nuevos como del externo exactamente, y por lo tanto esto es un tipo de actividad de investigación científica que puede brindar otros resultados muy importantes en el futuro con respecto a los varios temas. El tema del control sobre el mercado, regulación del mercado de la libre competencia, un tema de enorme importancia para todos los países y a nivel internacional, incluso porque debido al fenómeno de la globalización asistimos a un crecimiento enorme del poder de las empresas multinacionales, sobre todo de las empresas que se dedican al sector financiero, que a través del fenómeno mencionado de la externa y otros fenómenos asumen un poder importante y se están volviendo en los verdaderos decisores de la agenda política y de lo que tiene que pasar en nuestros países y a nivel internacional. No se trata obviamente de demonizar a las empresas multinacionales o de decir que sean el malo absoluto, pero se trata sí de obligarlas, como todas las entidades existentes, personas físicas y jurídicas dentro del orden jurídico, obligarlas a seguir las leyes y a conformarse a las prioridades que son establecidas a nivel constitucional y a nivel internacional. Hablando de estas prioridades, mi pequeña conferencia de hoy hablará sobre todo del tema de los derechos sociales, que en mi opinión son un tema muy importante que puede brindar un puente de diálogo y de trabajo común a los juristas de diferentes países. Por ejemplo, con nuestro Instituto de Estudio Jurídico Internacional de Roma hemos empezado a trabajar sobre este tema de los derechos sociales, análisis comparativa con los juristas de la República Popular de China. Yo voy a visitar este país de nuevo en el próximo junio y pienso que será muy interesante lo que va a salir de esta relación de cooperación y de intercambio con los juristas de la Academia China de Ciencias Sociales de Beijing. Pero pienso que el mismo trabajo tendría que ser hecho a partir de una comparación sobre el estado efectivo de los derechos sociales con otras realidades y sobre todo con la realidad de la América Latina y primera entre ellas la de Ecuador, porque la nueva generación de constituciones latinoamericanas, la Constitución venezolana de 1998, la Constitución ecuatoriana de 2008, la Constitución boliviana de 2009, brindan una grande importancia al tema de los derechos sociales y de la participación ciudadana en una óptica democrática y social, como decía el presidente de la Corte Nacional de Ecuador, una óptica de Estado social y solidario. Por lo tanto, voy a dar algunas referencias sobre los derechos sociales, cuando tenemos que definir el Estado constitucional de derechos, como decía antes el doctor Páez, podemos decir que el gran desafío que se pone actualmente es de orientar la economía a satisfacer los derechos sociales, que constituyen uno de los elementos principales del Estado constitucional de derecho. Esta atención hacia los derechos sociales es propia de la doctrina también italiana más reciente. Quiero mencionar aquí a mi amigo el profesor Luigi Ferraioli, que es un filósofo del derecho muy conocido también en el marco latinoamericano, que ha profundizado mucho este tema de la garantía de los derechos, entre los cuales los derechos sociales. Hablamos de derechos sociales, pero no tenemos que perder de vista la unidad entre los varios sectores o categorías de derechos humanos, en los cuales los derechos sociales hacen parte, pero presentan
una interconexión con otro tipo de derechos. Es verdad que en el marco de Naciones Unidas fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1966 dos distintos pactos, uno relativo a los derechos civiles y políticos y otro relativo a los derechos culturales, sociales y económicos, pero eso era una contingencia debida a circunstancias de naturaleza histórica, como la división del mundo en esa época en bloques contrapuestos del oeste y del este. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, una declaración que abarca de forma unitaria todos los derechos humanos. Los derechos sociales presentan, sin embargo, algunas características peculiares. Nace de un análisis realista de la sociedad y la identificación de su estructura en clases sociales, y se requiere para la realización de esos derechos un papel activo del Estado. O sea, no es suficiente el mercado para garantizar esos derechos, se necesita una intervención activa del Estado con todos sus aparatos, entre los cuales el aparato jurídico asume una importancia trascendente porque es el aparato al cual es confiada la garantía de la aplicación de las leyes y de los derechos. Se requiere para la aplicación de estos derechos la transformación de las estructuras económicas y sociales. Los derechos sociales constituyen al mismo tiempo objetivos, resultados y instrumentos en esta dirección, o sea, con la vigencia de los derechos sociales se abre nueva posibilidad de transformación y de progreso a nivel social. Se requiere también una disponibilidad de recursos financieros y de otro tipo. Esto pone el tema de la distribución de los recursos financieros y del condicionamiento internacional para todos los estados y especialmente para los llamados estados en desarrollo. Pero ahora, hoy en día, el tema afecta, como decía antes, todos los estados. El tema de los recursos financieros que hay que brindar para realizar efectivamente esos derechos, que afecta hoy Italia, no menos que Ecuador u otros países de América Latina llamados en desarrollo. Último notación es la conexión de los derechos sociales con el tema también de grande trascendencia para la vida en este planeta, que es la protección del medio ambiente, porque realmente no se puede imaginar que haya derechos sociales si el ambiente sigue siendo sujetado al proceso de degradación al cual actualmente queda lamentablemente sujeto. Hay algunas fuentes normativas internacionales de las cuales se derivan los derechos sociales. Me voy a limitar a mencionar aquí 5 de estas fuentes a nivel internacional. La primera es la Declaración del 1948 Universal sobre los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1948. Tiene varios artículos de la declaración que se refieren específicamente a los distintos derechos sociales. Aquí quiero mencionar el artículo 28 que dice: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades programados en esta declaración se hagan plenamente efectivos, de donde el concepto de orden social e internacional. Hay después el pacto de 1966 sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que fue aprobado contemporáneamente al otro sobre los derechos civiles y políticos. Estos dos pactos tienen un mismo artículo primero, que es importante porque menciona el derecho de autodeterminación y de libre determinación, dice el artículo, y el concepto de disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales para todos los pueblos. Sucesivamente tenemos en 1986 la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo,
que dice: el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos sus pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de dos aspectos quiero subrayar desde el primer párrafo del artículo primero de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos al Desarrollo. Primero, el hecho que se trata de un derecho al mismo tiempo individual y colectivo, toda persona de un lado y otro de otro, y de otra parte la dimensión participativa de este derecho, o sea, participar a un desarrollo y contribuir a disfrutar del mismo. Nel año 1995 hubo en Copenhague una cumbre social de Naciones Unidas en la cual fueron elaborada una lista de 10 compromisos, que también es importante brevemente recordar. El primer compromiso retoma un poco el texto que acabamos de leer del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hablando de la creación de un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permita lograr el desarrollo social. Los otros elementos, los otros puntos de esta declaración son la pobreza, el empleo, la integración social, igualdad, equidad entre la mujer y hombre, educación, desarrollo de África como parte del mundo particularmente excluida del proceso de desarrollo y de crecimiento económico. El hecho que los programas de ajuste estructural dictados por las instituciones financieras internacionales incluyan objetivos de desarrollo social, aumentar y utilizar con mayor eficacia los recursos asignados al desarrollo social, fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional para el desarrollo social. Estas eran algunas fuentes jurídicas internacionales importantes. En la Constitución ecuatoriana, como ustedes saben bien, hay una abertura de carácter internacionalista muy importante al asegurar la vigencia directa en el país de las fuentes del derecho internacional. Es uno de los tantos rasgos importantes e innovativos de la Constitución de la República de Ecuador. También hubo obviamente, fuentes y declaraciones internacionales que tienen por objeto los derechos sociales, de los cuales los de la cumbre del milenio, que se realizó en el año 2000 y que también contiene varios compromisos. Pasamos ahora a examinar algunas disposiciones de la Constitución italiana. Esta italiana no se define, al contrario de otros estados europeos como Alemania, Francia o España, como estado social. Sin embargo, los derechos sociales son presentes en esta Constitución a partir del artículo primero que dice la Italia es una república democrática basada en el trabajo, la importancia del trabajo como base de la República Democrática Italiana. Después el artículo 2 que dice la República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, sea como individuo, sea en el seno de formaciones sociales, donde adquiere y desarrolla su personalidad y exige el cumplimiento de los deberes. Y sobre todo el artículo 3, que es el artículo que habla de la igualdad, que tiene dos aspectos: la igualdad, digamos, formal, todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social, serán iguales ante la ley sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, etc. Y la frase siguiente, aún más importante, es el aspecto sustancial del derecho a la igualdad, que dice: constituye obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización económica, política y social del país. Después hay varias otras disposiciones relativas a los específicos derechos sociales, trabajo, educación, salud, etc. Importante en ese contexto me parece recordar los límites que se ponen a la iniciativa económica privada. Artículo 41 que dice: la iniciativa económica privada no podrá, sin embargo, desenvolverse
en oposición al interés social o de tal modo que implican un perjuicio a la seguridad, a la libertad y la dignidad humana. Y la ley determinará los programas y controles oportunos para que la actividad económica pública y privada pueda encaminarse y coordinarse con fines sociales, así como el artículo siguiente, el artículo 42, que se refiere a los límites de la propiedad. Dice que la ley establecerá la norma y los límites determinarán, podrá ser expropiada para motivos de interés general y determinará la ley determinará sus modalidades de adquisición y de goce y sus límites con el fin de asegurar su función social y de hacerla accesible a todos. Por lo tanto, la ley tiene que prever límites a la propiedad para que sea asegurada la función social de la misma y para que la propiedad sea accesible a todos. Estos son los elementos, digamos, más sobresalientes de la Constitución italiana en cuanto a los derechos sociales y a los límites que para garantizar esos derechos se pueden poner a la libertad de empresa y el derecho de propiedad. También se puede tomar en cuenta la Constitución de Ecuador, que ustedes conocen mucho mejor que yo, eso es seguro. Y aquí el Estado de Ecuador se define como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Y entre los deberes primordiales del Estado, artículo 3, párrafo 1, Estado de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, el elemento de la abertura internacionalista que mencionaba antes, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Entre los principios de aplicación de los derechos previstos en el capítulo primero, artículo 10, es importante este artículo 11, que dice que el ejercicio de derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Estas autoridades garantizarán su cumplimiento. Por lo tanto, hay una obligación de todas las autoridades públicas competentes a garantizar los derechos. El principio de no discriminación, la acción afirmativa también, que es muy importante para promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentran en situación de disparidad. Y hay el tercer párrafo que dice, es muy importante, muy detallada y clara la formulación de este párrafo, dice: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial de oficio a petición de parte. Por lo tanto, hay también una obligación del servidor público administrativo judicial de activarse ex oficio para garantizar los derechos. Bueno, vamos adelante, sin tomar mucho tiempo para la Constitución de Ecuador, que ustedes bien conocen. Después hay toda una articulación de derechos, es muy importante también esta fórmula del buen vivir, con referencia también a la cultura indígena, que constituye un heritaje histórico muy importante para Ecuador y para los otros países latinoamericanos, así como estos derechos de buen vivir son estrechamente conexos con el derecho al ambiente sano, artículo 14 de la Constitución, artículo 15, salud, trabajo, vida social. No me detuve mucho en la Constitución ecuatoriana porque realmente son cosas que aquí son muy conocidas. Queriendo formular una comparación, algunas conclusiones de carácter comparativo entre la Constitución italiana y la Constitución ecuatoriana, podemos decir que hay distintas generaciones de constituciones,
el marco histórico es profundamente diferente. La Constitución italiana es una Constitución que ya tiene 66 años de vida, cuando la Constitución de Ecuador tiene apenas 6 años de vida. Podemos decir que la Constitución de Ecuador tiene más detalles, es más detallada cuanto a la previsión de los derechos, sobre todo cuanto a la previsión de los mecanismos para la previsión de los derechos. Eso naturalmente en sí no implica que los derechos sean aplicados de hecho, pero digamos que la base normativa es la mejor posible, la más completa, la más articulada y detallada posible. Otro elemento importante de la Constitución boliviana es su inspiración ideológica homogénea, una inspiración ideológica homogénea que reside en el tema de la democracia ciudadana, la participación ciudadana, más allá de cualquier tipo de distinción de carácter político en sentido estrecho de carácter partidario, hay una visión ideológica homogénea muy importante que se nota leyendo el texto de la Constitución ecuatoriana. Que hay temas nuevos, como lo del medio ambiente o del agua y muchos otros más que confirman la profunda actualidad y modernidad de esta Constitución. Bueno, sobre la globalización ya lo decimos. Quiero ahora tomar en cuenta algunos aspectos de la integración frente al fenómeno de la globalización, que es un fenómeno de grande importancia y fuerza, que ve un papel de creciente importancia, de creciente poder por parte de las empresas, como decía antes, asume un papel muy importante la creación de espacios regionales y de instituciones regionales. La Unión Europea es la más antigua de las instituciones regionales existentes en el mundo. Sus raíces históricas se remontan a la década de los 50 con la constitución en el año 1953 de la Comunidad Económica de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, las dos fuentes energéticas e industriales fundamentales, por lo menos en esa época, que habían constituido por mucho tiempo, por siglos, podemos decir, un motivo de guerra dentro del continente europeo. Y la Constitución en el año 1957 con los tratados de Roma de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, es una experiencia que ya tiene 57 a hoy, ya tiene 57 años, exactamente. Una experiencia antigua, una experiencia que está mostrando ahora algunos signos de crisis profunda. Vamos a tener en el próximo mes de junio las elecciones europeas en todos los países de Europa, que ya son muchos, 27 países se van a celebrar las elecciones para el Parlamento Europeo. Y el sentido, el feeling, el sentir común es que en estas elecciones habrá una afirmación de partidos que son en contra de la Europa. ¿Por qué pasa eso? Porque eso pasa porque la Europa, como decía, está atravesando una fase de crisis profunda debida, en mi opinión, al hecho que el enfoque originario, basado sobre la unificación del mercado, ya agotó para así decir, su posibilidad de propulsar, de enfocar el proceso de unificación. Teníamos que pasar a otro estadio de la unificación que sea de carácter más político y más social, basada en los derechos de los ciudadanos europeos. Por eso también la importancia del tema de los derechos sociales. Sin embargo, parece que las clases políticas dominantes de la Unión Europea todavía no quieren entender esto y siguen con las mismas políticas de antes, que frente a la crisis económica y financiera internacional que ya está atravesando hace por lo menos 7 años, ¿no?
queremos hacer empezar en el año 2017, frente también a la crisis económica y financiera internacional, no hay una respuesta adecuada, se siguen reproponiendo las mismas políticas y también el proceso normativo de la Unión Europea es un proceso que ya es bastante, necesitaría un nuevo estadio que todavía no se ve la posibilidad de alcanzar en la fase actual. Algunos elementos de criticidad de la Unión Europea, así como se ha ido desarrollando a través de los años, traté de sintetizarlo en esta slide. La Unión Europea se estableció dando preeminencia a los derechos civiles y políticos y marginalizando los derechos sociales. La Convención Europea para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que teníamos del año 1950, y por lo tanto es aún precedente a los experimentos sucesivos de 53 y 57 de integración económica, es una convención que habla casi exclusivamente de derechos civiles y políticos, y ha ido a lo largo de los años y de las décadas un papel muy importante de la Corte Europea de Derechos Humanos, que pero ha sido limitado a lo que era previsto por la Convención de 1950, o sea, los derechos civiles y políticos. Otro elemento de freno de la integración europea y de crisis actual de la integración europea es el hecho de que haya una subdivisión de competencias fundamental a la Unión, la garantía de la competitividad de los vínculos financieros y de las libertades de circulación de los factores productivos, capital, trabajo, servicios y las mercaderías, a los Estados miembros de las políticas sociales. O sea, la Unión toma en su competencia principalmente el objetivo de realizar el mercado común europeo, un objetivo que fue realizado ya hace más de 20 años en sus grandes líneas, pero todo el resto, como las políticas sociales, las políticas del trabajo, quedan afuera de la conferencia de la Unión y por lo tanto suben un proceso de marginalización, también porque los recursos financieros que están a disposición de los estados para cumplir sus objetivos de política social y las finalidades previstas por sus respectivas constituciones son recursos financieros siempre menores debido a fenómenos como la deuda que mencioné antes y otros, y hay por lo tanto un fenómeno de condicionalidad, un fenómeno que se aplicaba a las economías de los países llamados de desarrollo a partir de los años 80 hasta ahora también, pero ahora se aplica también dentro de la Unión Europea. El ejemplo más evidente de esta situación es la situación lamentable que vive actualmente el Estado de Grecia, sin posibilidades de desarrollar políticas autónomas y completamente ha sujetado a la llamada Troika, pero representantes de la Unión Europea, la Banca Central Europea y del Fondo Monetario Internacional, que dictan las políticas, cuánto público empleado tiene que haber, cuáles son los servicios públicos que el Estado puede garantizar, cuáles son las privatizaciones que hay que hacer. Esto pone un problema de democracia y de soberanía dentro de la Unión Europea, y pone también un problema de división entre países fuertes y países débiles. Por lo tanto, ese objetivo del mercado común fue logrado, pero el costo de lograr ese objetivo fue el hecho de que esas diferencias entre varios estados se profundizaron aún más y surgieron problemas de una competencia entre estados con el low shopping y el dumping social. O sea, los estados se hacen competencia entre ellos mismos para ofrecer
a las empresas las condiciones más favorables de inversión y de presencia en sus respectivos bienes jurídicos. Esos son elementos que naturalmente determinan una crisis del concepto mismo de Estado de Derecho en Europa. Bueno, el papel de los jueces en este contexto, podemos distinguir varios tipos de jueces. Hay jueces nacionales, naturalmente, en los varios países. A nivel europeo hay la Corte de Justicia, que aplica los tratados europeos, los tratados de la Unión Europea, el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, las normativas derivadas, reglamentos, directivas, etc. Y aplica ahora también la Declaración Europea sobre los Derechos Fundamentales. La Corte de Justicia tiene una orientación que la lleva a hacer prevalecer la economía sobre los derechos. Hay 4 dictámenes de la Corte de Justicia de la Unión Europea que son muy importantes, que marcaron un hito histórico en este respecto, que son el llamado Laval Quarter del año 2017, jurisprudencia confirmada recientemente, que afirma que libertad de circulación, construcción sin ningún obstáculo del mercado interior unificado y libertad de empresas constituyen los principios preeminentes y prevalecen sobre cualquier derecho o acción colectiva. El tema era sobre la norma que tenía que aplicarse en un país europeo por parte de una empresa proveniente de otro país con respecto a la consultación con las organizaciones sindicales representativas de los trabajadores de esta empresa. Y la Corte de Justicia afirmó que tenían que aplicarse las normas del país donde era la empresa en cuestión, que brindaban garantías mucho más débiles de la que habían podido ser obtenidas en el país en el cual la empresa se había instalado. Por lo tanto, la Corte Europea de Justicia ha hecho prevalecer la economía sobre los derechos de la empresa, sobre los derechos sociales o en este caso los derechos de trabajo. La Carta Europea de Derechos Fundamentales, que tiene una importancia, una gran importancia dentro del marco europeo, de la cual fue declarada con el último Tratado de Lisboa también la obligatoriedad, es una carta que tiene una aplicación reticente y limitada por parte de la Corte de Justicia de Derechos Humanos. Hay algunas dictámenes interesantes, pero digamos que la Corte todavía no la aplica de la forma más pregnante en la cual podría aplicarla. Otro límite que tiene esta carta es que los artículos 51 y 52 son aplicados de forma restrictiva, son los artículos que determinan el marco de vigencia de la carta, que se aplica solamente a la norma de la Unión Europea, por lo tanto no puede aplicarse a las normas nacionales. Y también hay uso de la cláusula de conformidad con el derecho comunitario con las legislaciones y prácticas nacionales, que es una cláusula que le quita posibilidad de aplicación a la carta, porque en el momento que la carta misma afirma que un determinado derecho está aplicado de conformidad con el derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, se elimina cualquier posibilidad de control de constitucionalidad por parte de la Corte de Justicia sobre las leyes nacionales con la norma comunitaria. O sea, no hay posibilidad de adecuar la conformidad de estas leyes nacionales europeas a los principios humanos de la Carta de Derechos Fundamentales, porque la Carta misma dice que ese derecho está garantizado de conformidad con lo que dicen las leyes nacionales y el derecho comunitario.
La otra corte fundamental de la Unión Europea, que es el espacio, digamos, no pertenece a la Unión Europea, pertenece a otro organismo internacional que es el Consejo de Europa, pero se aplica en el espacio geográfico europeo, que es la Corte Europea de Derechos Humanos, tiene una competencia basada en la Convención del 50 que tiene un enfoque civil político y no toma prácticamente en cuenta los derechos sociales. Sin embargo, hay esencialmente aperturas a partir del artículo 11 sobre el derecho de una asociación aplicado al tema de la organización sindical de los trabajadores. Las cortes constitucionales nacionales a veces son tímidas y subordinadas al mercado, a veces más atentas a los derechos sociales. Hay un dictamen bastante reciente, el año pasado, el 2013, de la Corte Constitucional portuguesa, que declaró la constitucionalidad de varias medidas de corte de subsidios para empleados públicos y jubilados, que constituye un precedente importante. Pero en el panorama de las cortes europeas no son muchas las dictámenes que toman en cuenta los derechos sociales. Otro organismo que cabe mencionar aquí es el Comité del Consejo de Europa sobre los Derechos Sociales, que es un comité que no exactamente, no tiene un papel obviamente jurisdiccional, porque examina los informes presentados por los Estados miembros y sacando a su vez un informe también el comité en cuestión decide sobre los reclamos colectivos, pero no los decide con efecto jurisdiccional. Sin embargo, este comité representa un organismo que constituye hoy en día tal vez el único, casi la única posibilidad de protección de derechos sociales en Europa. Este comité se basa sobre la Carta Social Europea, que es un poco digamos, el correspondiente de la Convención Europea sobre los Derechos Humanos Fundamentales por lo que se refiere a los aspectos sociales, que pero no tiene, como tiene la otra convención, no tiene un organismo judicial verdadero con efectos y naturaleza obviamente jurisdiccional. Aquí estamos en los 52 en precedencia, artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la libertad económica y asociación, una sentencia de la Corte Europea de Justicia que aplica la Declaración sobre los Derechos Fundamentales Europeos en relación a un tema bastante actual, que es el tema de la downloading, del descargo de programas gratuitos en Internet, afirmando que las empresas no pueden aplicar sanciones que impliquen la eliminación del acceso a Internet para los usuarios que acceden a Internet a través de esta empresa. Bueno, aquí tenemos en cambio algunos elementos sobre América Latina, sobre el CELAC, el tipo de integración que se va buscando en América Latina. Es una integración diferente de la que se llevó a cabo y sigue llevándose a cabo en Europa, que, como les decía, llegó a un punto de crisis profunda, todavía muy temprano para decidir, para dar juicio sobre la integración latinoamericana, porque está todavía en la fase naciente de esa integración, pero y aquí me dediqué a extraer algunos puntos de la integración de La Habana, del CELAC, noviembre, me parece, el año pasado, donde se habla de una visión de desarrollo integral e inclusivo que garantice el desarrollo sostenible y productivo de manera naturaleza, habla del desarrollo social. Por lo tanto, en esta visión latinoamericana de todos los países que residen en el Caribe hay un puesto importante, fundamental, central, reconocido
los derechos sociales y esperamos que se pueda desarrollar esta visión basada en los derechos sociales, se pueda desarrollar con la creación también de instituciones, incluso judiciales, que sepan garantizar de forma efectiva estos derechos, porque sería una experiencia nueva de integración regional que surge también de forma distinta y bastante crítica, de hecho, obviamente, hacia la de la Unión Europea, que era antigua, que está ahora que estamos viendo que va a salir. Algunas conclusiones de este discurso sobre derechos sociales. Traté de motivar la centralidad del discurso de los derechos sociales en el mundo de hoy, sobre la base de varios niveles. De forma general podemos decir en conclusión que para realizar los derechos sociales se necesita una nueva alianza entre derechos y políticos, dos elementos que tienen que actuar conjuntamente para garantizar el goce efectivo de esos derechos, porque el derecho los derechos sin política y políticas quedan puro flatus vocis, pura palabra, que sean palabra hablada, palabra escrita, palabra queda, no hay compromiso mediante la política para realizar esos derechos. Por otra parte, una política sin derechos es una política que puede volverse mera ilegal, que no tiene una estrella polar, un camino orientado hacia los determinadas finalidades comunes. La serie de implementación de los derechos queda principalmente a nivel nacional, pero asumen un papel de creciente importancia en los marcos regionales de la cooperación a nivel internacional, a condición que sepan desvincularse de la dinámica de la globalización que en sí no determina una afirmación de los derechos sociales. Esta marco regional puede tener un papel negativo o positivo según el tipo de óptica que asume. Por lo dicho, yo estoy convencido que la Unión Europea por los límites de su inspiración y de su desarrollo histórico haya llegado a un punto de crisis y no pueda jugar un papel positivo respecto a los derechos sociales, entonces se necesita una innovación profunda de la vida. Hay signos de esperanza en la América Latina, y razón de ser que mencioné antes es uno de los tantos fenómenos realmente importantes más recientes. También hay otros aspectos de construcción de regionalidad aquí en América Latina que tienen en su centro el tema de los derechos sociales y por lo tanto parecen partir, como se dice en el pie justo, el pie derecho, vamos a ver lo que va a pasar. Para terminar, los jueces asumen un papel importante, fundamental, para determinar el papel de la instancia de mediación dispositiva, para afirmar la materia de nuestra Constitución de la ofensa, el papel de los jueces fundamental para la afirmación de los derechos sociales y para la afirmación del Estado del Derecho, para que también el marco necesario para que sean afirmados los derechos respecto a los fenómenos de corrupción, de control por parte de organizaciones criminales. En esto tenemos en Italia una historia reciente, importante por parte de la legislatura de afirmación de su independencia de lucha a la corrupción, incluso la lucha a la corrupción de sectores políticos importantes, sectores también de organizaciones criminales que ejercen o han ejercido, también ejerciendo un papel de poder dentro de nuestro país y por lo tanto quiero terminar esta pequeña conferencia explicando el desarrollo ulterior de la cooperación del cambio de nuestro país